Bueno, les dije, va a ser un poquito diferente este servicio, pero vamos a tomar la palabra del Señor. Otra vez más, agradecemos siempre a los que nos visitan por primera vez, a los que están tal vez a través de las redes sociales, de igual manera. En el Evangelio de Juan, en el Nuevo Testamento, es el Evangelio que se le conoce como el Evangelio para todo el mundo. Si vamos al Nuevo Testamento, los que tal vez no están muy bien familiarizados con la Biblia, el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos, Lucas y después Juan. Capítulo 3 hay un pasaje que es bien conocido en la Escritura y en la historia. En el capítulo 3 vamos a leer un párrafo de la Biblia, a veces bastante también mal interpretado y puede ser también un poquito difícil de entender para muchos. Pero siempre el Señor trató la forma de dar un mensaje y un mensaje claro para todos los que lo escuchamos. Amén. Mientras estaba leyendo acá, viendo de un lado a otro y hace poco yo les decía que cuando empezó esta iglesia acá, solo era yo y mi esposa y los dos muchachitos de high school y muchos no creían. Así como cuando yo y mi esposa nos casamos y decía, ¿qué van a hacer estos dos teenagers? Y yo tenía 22 años y mi esposa tenía 18 y la gente decía, y esos dos hipotes dicen en El Salvador, ¿verdad? Entonces, pero yo creía que el Señor era capaz de hacer algo. Y cuando llegamos a esta iglesia, nos sentamos más o menos allá por donde está hermano Justino, allá así, donde hacía más sombra, donde no me pudieran ver. Y veía para todos lados. Y dijo alguien, el pastor no puede predicar si no nos hace reír primero. Y veía para todos lados y blancos para acá y blancos para allá, unos 2 o 3 de afroamericanos, bien poquito en ese tiempo, pero eran como unas 300 personas y veía, pero no veía ni un hispano ni para medicina. Entonces, ¿verdad? Pero yo estaba seguro que el Señor me había llamado para este lugar. Y fueron semanas después que nació en el corazón de Dios, por decirlo así, lo puso en el corazón del pastor de esta iglesia y me dijo estas palabras: hace 7 años empezó esta iglesia aquí en este lugar. Y el día que iniciamos, me dice, oramos que el Señor iba a plantar una iglesia hispana aquí en este lugar también. Y me dice, si yo llamo, y me dio el nombre a esta y esta persona hoy, esta semana podemos tener quizás 3 pastores hispanos acá queriendo empezar una iglesia acá. Pero hemos orado que el Señor envíe la persona. Y ya yo lo conocí un poquito a él, nosotros ese término usamos como decir payaso, ¿verdad? Pero se oye un poquito así, a veces en la cultura no se oye muy bien, ¿verdad? Pero a él le gusta siempre hacer reír a la gente. Y cuando él me dijo, y oramos que el Señor enviara esa persona y le doy la mano, pues ya somos 2, yo te voy a ayudar a orar de aquí para allá. Para que el Señor mande esa persona. Y me dice, no, tú no me has entendido. Me dice, yo le había entendido ya. Entonces, tú sos la persona que el Señor ha mandado, me dice. Y yo no soy pastor. No, la otra semana te vamos a ordenar, me dice, y arreglamos ese problema. Así que, y así comenzó la iglesia. Pero donde quiero llegar es que yo veía de un lugar, de un lado a otro, porque yo le pedí al Señor que plantara una iglesia aquí multirracial. Y nunca oramos por una mega iglesia, sino de que sea multirracial, porque venía del norte y después estuve aquí por Charlotte y veía que el domingo la iglesia del Señor está técnicamente dividida. Están los blancos en un lado, ya dice, sí, aquí no vamos lejos, ahí nomasito la gente identifica la iglesia de morenitos, dice, la iglesia de blancos, allá donde están los vietnamíes, los hispanos. Y dentro de los mismos hispanos también hay división. Allá en el norte están los salvadoreños con unos que otros hondureños aún por ahí, maybe si tiene suerte. Los de México están en otro lado y casi que el problema viene a ser la música. Y luego cuando ya venimos para Sudamérica, también está la iglesia donde hay más gente de Colombia y Venezuela y más o menos así.
Y si ya vamos al Caribe, cuando estamos hablando ya de merengue y de, ¿cómo se llama? La salsa, ya no pegan con los salvadoreños o de Guatemala. Tienen que estar aparte. Y entonces yo le dije al Señor, ¿qué tal una iglesia multirracial acá? Y veía desde allá, de República Dominicana, hasta americanos hay acá. Están aprendiendo español y aprendiendo a comer pupusas también. Ecuador, México, Colombia, Honduras, El Salvador, República Dominicana, por ahí andan. Y así sucesivamente. Y obviamente los nacidos acá. Porque la Biblia dice para todo aquel que en Él cree. Eso significa que si usted respira, el Señor dio su vida por usted, de la raza que sea. Amén. Juan capítulo 3, dice la palabra del Señor. Nos vamos a poner en pie un segundo en reverencia a la palabra del Señor y así aprovechamos de ejercitar nuestras rodillas también. Juan, en algunas Biblias dice San Juan, Juan capítulo 3, versículo 1, dice la palabra del Señor que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Para los que no están familiarizados mucho con la Biblia, los fariseos eran parte de los grupos religiosos que habían en Israel en aquel tiempo del Señor. Y dice que vino al Señor ese hombre llamado Nicodemo, principal entre los judíos. Versículo 2 dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, eso significa maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, o sea, de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede ser esto? Respondió Jesús, le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y bueno, aquí está un texto que es bien conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y si brincamos al versículo 36, ya terminando el capítulo, dice ahí que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Amén. Padre bueno, gracias por esta palabra que hemos leído, Señor. Oramos que sea de bendición y que haya ese espacio en el corazón de las personas, Señor, y que en este lugar se oiga nada más la voz del Espíritu Santo hablando a través de mí, que no llegue solo a los oídos, Señor, sino que llegue también hasta el corazón de los que estamos aquí, Señor. Le damos honra y le damos gloria, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Gracias a Dios.
Podemos tomar asiento y vamos a hablar un poquito acerca de este tema de nuevo nacimiento, porque a veces puede causar bastante controversia, mayormente este pasaje de Juan capítulo 3. Aquí estamos viendo nosotros una conversación. Llegó donde el Señor. Aquí la Biblia dice que llegó ese hombre llamado Nicodemo, y muchos han escuchado hablar de esto. Nicodemo, aquí dice la Biblia que era judío, que era fariseo y que era una persona de un rango de clase en Israel. Había, como quien dice, como quien dijera, el Congreso de Estados Unidos. En Israel le llamaban el Sanedrín, y que era compuesto por 70 hombres. Y este hombre era parte de ese grupo de personas, era principal, pero cosas bonitas pasaron ahí, porque una, llegó de noche a hablar con el Señor Jesucristo. Algunos dicen que llegó de noche porque tenía temor que le fueran a quitar el puestecito que tenía en el Congreso, y si se daban cuenta, porque no chocaban con la enseñanza del Señor. Podría ser, la Biblia no dice por qué llegó de noche. Pudo ser que tal vez tenía temor, o a lo mejor quizás quería tiempo de platicar con el Señor sin ninguna interrupción. Entonces, pero lo raro que cuando llega donde el Señor, él se escuchó las palabras que quizás no esperaba que se iba a encontrar. El Señor le dice: debes de nacer de nuevo, debes de nacer del agua y del Espíritu. Y eso que a veces puede causar un poquito de controversia, y bien fácil está para decir, para poder entender esto. Por eso esto aquí es una analogía. El Señor le dice que tú debes de nacer de nuevo. En otras palabras, así como el nacimiento natural, nosotros no tuvimos nada que ver en el nacimiento natural, no tuvimos nada que ver en eso. En el nacimiento espiritual es de igual manera. Nadie viene al Señor si el Espíritu Santo no lo trae. Tiene que oír la palabra, luego por el oír viene la fe, y luego el Espíritu Santo trae a la persona, y es cuando uno se queda: wow, no lo puedo creer que hermano Antonio está en la iglesia. Y no solo eso, sino que el Espíritu Santo lo traía del cuello de la camisa, así. Amén. Y se queda uno pensando, porque oyó la palabra, luego el Espíritu Santo es Dios. Y Dios tiene poder, y el Espíritu Santo tiene poder. Entonces le dice: tú tienes que nacer del agua y del Espíritu, de lo contrario no puedes entrar al reino de los cielos. Entonces, cuando le dice nacer del agua y nacer del Espíritu, el agua representa siempre la palabra del Señor, oír la palabra de Dios. El hombre natural, nacido de la carne, está dominado por la carne. El hombre espiritual, nacido del Espíritu, está dominado por el Espíritu, gobernado por el Espíritu, y es cuando da obra del Espíritu. Por eso el hombre natural no puede entrar al reino de los cielos. Tiene que haber un nuevo nacimiento, que esto es cambio de mentalidad. Entonces este hombre entendió, y es más, es el único fariseo que se convirtió a Cristo Jesús después de haber tenido el encuentro con el Señor. Aparece más adelante en el Evangelio de Juan con José de Arimatea, que fueron a recoger el cuerpo del Señor. Nadie más, porque no estaban dispuestos a dejar la creencia que ellos habían tenido antes. O sea, la gente no podía recibir aquel mensaje. En otras palabras, llegó el Señor a un momento y decirle que no se podía poner vino nuevo en odres viejos. Entonces, queriéndole decir, tienen que dejar la religión que ustedes tienen para poder agarrar el evangelio y poder entrar al reino de los cielos. Entonces viene la pregunta siempre: ¿qué es esto de nuevo nacimiento? Nicodemo no lo podía entender cuando le dijo: tienes que nacer de nuevo, y él se quedó: ¿cómo va a pasar esto? Dice, como quien dice, how could this be? O sea, ¿cómo va a ser esto? Se queda sorprendido, ¿verdad? El otro día le dije yo a los niños de los nietos, a los de Jessica, ellos saben que los lunes van a la escuela, y que si nos vemos nosotros con ellos, bien que es el sábado o el domingo
o que tal vez algo pase. Y se despiden de nosotros el sábado, el domingo en la tarde, y ya empiezan bye, bye, como se despiden los niños y eso. Y les digo yo, bye. Tenían un viaje. El siguiente día ellos no sabían y yo los iba a recoger en la mañanita, en la madrugada. Entonces, y le digo yo, bye, I'll see you tomorrow. Y me dice rápido, tomorrow, how? Porque dice, mañana. ¿Cómo es eso? Mañana es lunes, I gotta go to school, tengo que ir a la escuela. Entonces, me imagino que quizás así se quedó Nicodemo, como quien dice, how? ¿Cómo voy a nacer de nuevo? That's impossible. Eso va a ser imposible. Y le dice el Señor, es que tú no entiendes estas cosas. Tienes que nacer del agua y del Espíritu. En otras palabras, tiene que haber una transformación por medio de la palabra. Y el Espíritu Santo llega a la persona cuando se convierte a Cristo, y es lo que se llama el nuevo nacimiento. Que número uno, el nuevo nacimiento, o sea, lo que es el nuevo nacimiento. Pero para entender lo que es el nuevo nacimiento, veamos mejor primero lo que no es nuevo nacimiento y lo que a veces la gente puede tener un mal entendido. El Señor dijo en el capítulo 1 aquí de este Evangelio de Juan, dice que no, los que no son engendrados de voluntad humana o de voluntad de carne. Esas personas, cuando dice a los suyos vino y los suyos no le recibieron, más a los que le recibieron les dio la potestad o el derecho de ser llamados hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad humana o de carne, sino de Dios. Entonces eso es lo que el Señor está queriéndole explicar un poquito más. Nuevo nacimiento no es educación, no es preparación, ni tampoco información. Yo he conocido gente con muchos títulos de escuelas teológicas o educación secular, y más perdidos que alguien que anda en Nueva York y que nunca haya manejado allá en la ciudad de Nueva York. Y como quien dice, they boast, que se mofan de que fueron al seminario teológico de Dallas o XX otro lugar, y mucha de esa gente anda perdido como andaban los fariseos. Han encontrado una religión, pero no han encontrado al Señor Jesucristo. Amén, hermanos. Es más, vale decir, aquí en Estados Unidos, mayormente en la cultura hispana, mucha gente está arropada tanto en la religión y llega a las iglesias, y en vez de encontrar libertad en Cristo, encuentran una religión, y la religión los ha esclavizado de una forma que no pueden ir acá, no pueden ver para allá, no pueden ver para el otro lado, y se encuentran como quien dice, y por eso muchos dicen, para estar en esa religión mejor no estoy. Amén. El Señor, que la Biblia dice, si el Hijo te libertare, seréis verdaderamente libre, conoceréis la verdad y la verdad te va a hacer libre, no para hacer lo que quieres, sino para hacer lo que debes, pero le obedecemos al Señor por amor, sabiendo lo que Él ha hecho por nosotros. ¿Cuántos dicen amén en esta tarde? Gloria a Dios. Entonces, nuevo nacimiento no es tener un título teológico o alguna preparación. Tampoco es aparecer en la lista de miembros de una iglesia. Aquí en Estados Unidos mucha gente dice, no, yo pertenezco a tal iglesia, yo pertenezco a la otra iglesia. La pregunta es, ¿perteneces al cuerpo de Cristo? ¿Será que te vas a ir el día que venga el Señor? Amén. Estar en una iglesia no hace salva a la persona. Yo se lo pongo claro a la gente, estar dentro de un garaje no lo convierte en carro a uno, sigue siendo la misma persona. Es los que están en Cristo Jesús. La Biblia dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que han nacido de nuevo. Entonces, nuevo nacimiento no es tampoco cuando la gente llora en el altar. Amén. Yo los he visto muchos pasar aquel altar a llorar, y luego el siguiente día el mismo pecador. No hubo arrepentimiento, sino que hubo remordimiento por lo que han hecho. Amén. Ahí me van a tener que disculpar, pero yo así predico. Amén. Qué bueno es el Señor. Entonces, el nuevo nacimiento es cuando hay un cambio, cuando hay un nacimiento de nuevo.
Y a veces se hace la oración, Señor, yo te recibo en mi corazón y entra a mi vida. Bueno, si dice de entra a mi vida, sabe que dentro de la persona va a haber, como dicen, habitar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios y Dios es demasiado grande para quererlo esconder. Amén. Cuando se convirtió hermano Mauricio allá en el trabajo, rapidito echaron de ver. Something wrong with this man or something really good happened to him. ¿Verdad? Como que dice, algo pasó, pero ya no es el mismo. Porque ahora ya no anda controlado por la carne, sino que anda controlado por el Espíritu y por lo tanto anda dando fruto del Espíritu. Entonces, eso es lo que es un nuevo nacimiento. Es una obra que ha producido el Señor. Es un cambio completo y es un cambio permanente también de lo que el Señor ha hecho. Y no quiero entrar en contarle testimonios, se nos va toda la tarde, pero realmente que es obvio cuando una persona es semejante cuando una hembra está encinta o embarazada. Amén. O esperando bebé, para hacer a veces causa controversia. Dijo alguien, encinta están las películas, embarazada, dice, las gallinas es que están asadas en vara. Así que ¿cuántos se gozan, hermanos? Pero no hay una hembra que diga está media, ¿verdad? Entonces, o nació de nuevo o no ha nacido de nuevo. It's one or the other. Va a ser una o la otra. Y se va a notar. Amén. Y cada día se va a notar más. Amén. Gloria a Dios. Eso es el nuevo nacimiento. Ahora, ¿por qué necesitamos ese nuevo nacimiento? Es la otra pregunta grande que existe. ¿Por qué debo nacer de nuevo? Porque nuestra naturaleza humana no puede entrar al reino de los cielos. Pablo dice que somos por naturaleza hijos de ira, porque pecamos. La paga del pecado es muerte. La ira de Dios estaba sobre nosotros y por lo tanto necesitamos un reconcilio con el Señor, acercarnos a Dios por medio de Jesucristo. Él se encarga de hacer ese puente de conexión para que nosotros ahora podamos tener acceso al Padre. Si no se pone el Señor, dice también la Biblia, no lo quiero borbandear con tantos textos bíblicos, pero que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el que se dio a sí mismo, porque él tenía acceso a las dos partes. Así como cuando vamos a dar consejería matrimonial y que ya estaban con la cacerola en la mano y toca llegar ahí a ver cómo se puede ayudar para reconciliar aquellas dos partes. Entonces tiene que ser una persona que tenga, no, ahí nunca he ido todavía y espero nunca ir. It's gonna be bad. Pero es una persona que tenga acceso a las dos partes. Amén. Así como, no sé, hermano Antonio, normalmente se sienta aquí con el esposo y lo veo allá a la parte. Vamos a tener que investigar what's going on here. Pero tiene que ser alguien que tenga acceso a las dos partes, que pueda accesarlo a él y que pueda accesar a ella. Entonces el Señor Jesucristo, Él es Dios. Y Él se hizo hombre para venir a buscar a los hijos de los hombres. Era la única forma que el Hijo de Dios se hizo hombre, para venir a la tierra. Como Dios, Él es Dios y tenía acceso al cielo. Y como hombre, Él vino aquí a la tierra a buscar y a salvar lo que se había perdido. No los que se habían perdido, sino lo que se había perdido. Se había perdido la relación entre Dios y el hombre. Cuando el hombre pecó, perdió la relación con Dios y no tiene acceso, porque Dios no puede ver el pecado aún de su propio Hijo cuando estaba en la cruz y tomó el pecado de la humanidad. Entonces el Señor, Dios el Padre, le dio la espalda, y fue cuando el Señor clamó y le dijo: Dios mío,
¿por qué me has desamparado? Porque la ira, el pecado del mundo estaba sobre él en ese momento, y es cuando él clamó y Dios le dio la espalda. Entonces necesitamos ese nuevo nacimiento para poder tener acceso de nuevo al Padre. Ahora, este nuevo nacimiento produce una nueva criatura y ahora nos transforma a nosotros del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado. Amén. Esa era la conversación que Dios tenía aquí con Nicodemo, como dicen, en resumen, que él no podía entender las cosas espirituales porque estaba centrado en una religión. Luego, ¿qué pasa acá? Él le dice eso, él le dice: el viento sopla de un lado, oye su sonido y no lo ves de dónde viene ni para dónde se fue, pero ves el resultado. Amén. Como cuando dice: y le llevó el techo de la casa el viento, escuchó que venía un viento, pero no supo qué fue lo que pasó, pero lo único que vio es el efecto, que quebró ramas y dejó el montón de basura ahí en la casa, pero no supo de dónde venía el viento ni para dónde se fue. Y eso es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Cómo lo hizo? Yo no sé. La cosa es que de un día para otro ya no quiso seguir ingiriendo droga ni bebiendo alcohol y se arreglaron las cosas en el hogar. Porque pasó el Espíritu Santo, hizo una obra. De dónde vino, para dónde se fue, no se sabe, pero hizo la obra en una persona. En el Antiguo Testamento dice: le voy a quitar ese corazón de piedra y le voy a poner un corazón de carne. Como que le prendieron un switch y le apagaron otro. Y uno se queda, no sé, algo pasó. Y es lo que le dice: es así semejante al viento. Pero eso se produce cuando la persona recibe al Señor Jesucristo. Ahora, pasando más adelante y vamos a movernos rápido, le dice que considere algo. Esto es extenso, pero lo voy a tratar de parafrasear acá. Y le dice a Nicodemo, cuando le dice: tú siendo un maestro de Israel, como quien dice, se conocía lo que le llamaban ellos la Torah, maestro de Israel, tú siendo un maestro no has podido entender estas cosas. Y lo llevó al Antiguo Testamento y se lo lleva para el libro de Números. Como quien dice: ¿te acuerdas cuando en el desierto los estaban mordiendo las serpientes porque habían pecado? Entonces le dice: así como Moisés, de la forma que Moisés levantó la serpiente en el desierto, así también el Hijo del Hombre va a ser levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Las serpientes estaban mordiendo al pueblo de Israel por el desierto porque ellos iban murmurando, porque eran desobedientes. Entonces Moisés clamó y le dijo: hazte una serpiente de bronce y ponle en un asta, y todo aquel que sea mordido y venga a ver la serpiente va a recibir sanidad. Entonces esa era una representación que el Señor Jesucristo un día iba a venir, también iba a ser levantado allá en la cruz para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces ellos habían sido mordidos por esa serpiente, y al ver la imagen que Moisés había levantado, ellos iban a recibir sanidad. Ahora, en conclusión, nosotros también fuimos mordidos por esa serpiente antigua, y así el pecado pasó a todos los hombres. Y la única forma de recibir sanidad por ese pecado es viendo a Cristo Jesús, el que fue levantado un día allá en aquella cruz, para que todo aquel que vea y ponga la fe en el Señor sea salvo por él. Y él dice que de tal manera, así de esa forma, Dios amó a este mundo. Y yo a veces me pongo a pensar, qué gran amor el de nuestro Dios. Se pone a pensar el mundo que Dios amó. Aquella persona que se ha portado mal, aquel asesino, aquel que abusa de niños,
de su esposa, que roban, pues póngale nombre, lo que pueda hacer, y Dios lo ama. Y si viene a Cristo, no importa el pasado, el Señor puede tener un nuevo comienzo. No importa dónde haya estado, dónde se haya metido, a dónde haya estado anoche. Si viene hoy a Cristo, la Biblia dice: yo sepultaré sus pecados en lo profundo de la mar y nunca más me acordaré de ellos. Amén. Eso es lo que es capaz el Señor de hacer. Perdonarle los pecados a la persona, y solo Dios tiene poder para perdonar pecados. Amén. Porque Él fue que fue a morir en la cruz por nosotros. Es interesante este pasaje. Y es lo que le dice: debes de nacer de nuevo. El hombre pecó y quedó excluido del cielo. No tiene acceso de ninguna forma. Por eso el Señor le dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Ya desde ese tiempo existía esa calle que iba para Roma, que era la sede del Imperio Romano, y por eso en aquellos tiempos decían que todos los caminos iban a Roma. ¿Escucharon eso, verdad? Todos los caminos van para Roma, decían. Y eso era un dicho de hace muchos años. Entonces el Señor les dijo: yo soy el camino, no un camino. Ya se dio cuenta aquí Nicodemo que la religión no lo va a llevar a ningún lado. Las obras no lo van a llevar a ningún lado. Solo es a través de Cristo Jesús, por la fe en el Señor. Ahora, para cada hijo de Dios, la fe salvadora es la fe que produce obras. Si usted dice: yo soy cristiano, yo he conocido al Señor por la fe en Cristo Jesús, ahora esa fe comienza a producir obras que se dejan ver. Amén. Pero no puede ser la persona salvo por obras para que nadie se gloríe, sino que todo eso es un regalo que el Señor nos ha dado a nosotros. El hombre pecó, quedó excluido, lo sacaron, eliminado, así como le pasa a México todos los años en el Mundial. Amén. ¿A dónde están aquí los mexicanos? Por allá, ¿no? Amén. Y algunos hasta se pierden allá en Rusia. Bueno, entonces el hombre quedó eliminado, como que dice: you out, you done, como que dice. Pero sabe lo que me da a mí cuando dice que Dios amó tanto al mundo, porque aunque el hombre pecó, Dios no lo desamparó. Y es lo que le cuesta a la persona. A veces a los padres, cuando esos muchachos se portan mal y le dicen: ya déjelo, que aprenda ya. Y el padre o la madre allá anda a las 11 de la noche, a las 2 de la mañana buscándolo a ver dónde anda. Y muchos no lo entienden, solo lo puede entender el padre. Entonces la única forma que nosotros podemos entender es el gran amor que Dios tuvo cuando dijo: ellos pecaron y quedaron aislados, pero vino Dios y rápido, como la paga del pecado es muerte, tuvo que morir un animalito, y con aquella piel cubrió la primer pareja, y luego estableció el sistema de sacrificios por todo el Antiguo Testamento, hasta de último que dijo que ya esos sacrificios no le agradaron y preparó un sacrificio perfecto. Y es cuando aparece caminando en la escena nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y ya no eran los sacrificios de animales, sino que vino el mismo Dios a dar su vida por nosotros. Y fue cuando Juan dijo: aquí viene el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Y ese mismo Cordero ha sido suficiente para todo aquel que en él cree. Amén. Lo que dice Romanos, que Dios muestra su amor para con todos nosotros, que aunque siendo pecadores, Cristo vino a dar su vida por nosotros. Pueden haber muchas religiones en el mundo, pero solo hay un medio de salvación. Su nombre es Cristo Jesús. Amén. Si no pasa por el Señor, no hay acceso al reino de los cielos. Amén. Qué bueno es el Señor. ¿Se entendió, verdad? Démosle un aplauso al Señor. Dios es bueno. Amén. Agradecemos que ha estado con nosotros en esta transmisión y deseamos que Dios haya hablado a su corazón, a su vida a través de esta predicación. Si Dios ha hablado a su corazón y ha aceptado a Jesús como el Señor y Salvador de su vida, permítame orar por usted. Padre Santo, Señor, te damos la honra y la gloria a ti, Jesús.
Gracias, Señor, porque sabemos de que aquellas personas que han escuchado este mensaje de salvación, que tú has hablado a su corazón por medio de tu Espíritu Santo, te los pongo en tus manos, que ellos puedan tener una relación íntima y personal contigo como Señor y Salvador de sus vidas. Te ruego que tú los bendigas, que tú los guardes, Padre, y guíalos, Padre Santo, para que puedan crecer en tus caminos. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Si desea conocer más de nuestra iglesia, les invitamos a que visiten nuestro sitio web iglesiatrinity.com. Allí encontrarán los horarios de servicios y eventos especiales. Estamos ubicados en Indianland y Lancaster, en Carolina del Sur. Les deseamos verles pronto, están invitados y que Dios me los bendiga.